Buenos días, jóvenes. Buenos días, Inge. Buenos días, Alicia. Bueno, antes de comenzar la clase, buenos días, Helen. Quiero decirles que el decanato nos ha pedido que ustedes llenen unas hojas, unos formularios. Buenos días, Germán, Arturo, Joaquín. Los formularios ustedes los tienen ahorita están en plataforma. Voy a mostrarlos. Están acá en la semana 5. Son dos formatos. El primero es si usted, bueno, en realidad los dos formatos son para, como quizás para llevar un estadístico, pero ya un estadístico formal de la facilidad o digamos de la disponibilidad de ustedes para poder asistir a la universidad a alguna sesión presencial. Lo que yo les mencionaba hace algunos días, ¿verdad? Que ustedes me llenaron una encuesta donde me decían si podían o no podían asistir en ciertas fechas, porque no es de que van a asistir todas las semanas ni todos los días, sino que en las fechas en las que yo les coloqué en aquella ocasión en el formulario. Entonces, si, o sea, no, la encuesta sí es necesaria que ustedes la llenen. Asistir a la universidad no es obligación. Eso queda a discreción de ustedes si es que lo necesitan, porque no cuentan con el equipo, porque necesitan tener quizás mayor acercamiento con el docente para que se les explique y se les oriente mejor sobre algún proceso, alguna acción algún tema que se esté desarrollando en ese momento. Entonces, en una de las cartas dice que no, ¿verdad? Que no van a asistir o que ustedes no quieren asistir. Y en la otra es de que sí, de que ustedes van a asistir a las clases con toda respetando, ¿verdad? Toda la normativa de bioseguridad que el Ministerio de Salud pues nos está exigiendo. Entonces, esto sí les voy a pedir que lo llenen, no ahorita, pero sí que lo llenen. Tengo entendido que el llenado va a ser por asignatura, no es un llenado general, sino que es un llenado por asignatura, porque posiblemente no todos los docentes hayamos definido la misma fecha para que ustedes puedan asistir, sino que va a depender de la temática, de la complejidad de la temática que se esté desarrollando, pues así se le va a pedir a ustedes que asistan o que no asistan. Y como les repito, es voluntario. No es que la universidad les esté exigiendo que vayan, ni tampoco el docente. El docente tampoco puede exigirles a ustedes que vayan. Si en algún momento el docente les dice, miren, pero es obligación, yo voy a tomar ponderación, digamos, por la asistencia, ustedes pueden, vamos a decirlo así, lo pueden comunicar al decanato que dicho docente o X docente se los está exigiendo. Entonces, eso no es obligación. La universidad no tiene por qué obligarlos, ni mucho menos el docente, a que ustedes vayan presencialmente, ¿verdad? A la universidad, a hacer X o Y actividad. Entonces, eso es, como les repito, es opcional. Entonces, de favor, ¿verdad? Que me la llenen, ya sea que vayan a ir o ya sea que no vayan a ir. Yo sé que hay unas fechas que ya habíamos establecido con ustedes para la asistencia a la universidad. Entonces, si ustedes
pueden ir en esas fechas, pues entonces van a llenarla de que sí, de que van a asistir y pueden colocar esa fecha, ¿verdad? Porque son las fechas que yo he establecido que es necesario o puede ser opcional de que ustedes vayan. Si no, si solamente van a ir a una u otra, igual van a llenar el formulario de que sí van a asistir, pero en esas fechas, no en todas, ¿verdad? Todas las que se han definido. Voy a colocar en plataforma las fechas que se habían establecido para que ustedes tengan una mejor orientación y lo voy a poner en este mismo espacio donde están los formatos que nos ha mandado el decanato, que es acá. Entonces, aquí les voy a colocar las fechas que yo he establecido para que ustedes decidan, ¿verdad? Sí, sí o sí. Entonces, y repito, no es obligación, no es obligación. Si en algún momento se los hacen o se los quieren hacer obligación, ustedes están en todo su derecho para eh, poderle decir a la decana, ¿verdad? Mire, el docente tal me está obligando a que vaya y yo no puedo por estos o estos otros motivos, ¿verdad? Porque yo tengo miedo de infectarme o cualquier otra cosa. Entonces, pero sí no deben de aceptar que sea obligación. Ok, entonces vamos a realizar estos dos ejercicios el día de ahora. En el primero dice, los dos ejercicios son condicionales. Entonces, en el primero dice, un obrero necesita calcular su salario semanal, el cual se obtiene de la siguiente manera. Si trabaja 40 horas o menos, se le paga $16 por hora. Si trabaja más de 40 horas, se le pagan 16 por cada una de las primeras 40 horas y $20 por cada hora extra. Entonces, vamos a realizar este ejercicio, siempre utilizando condicionales. Me voy a... Ok, ahí lo tenemos. Vamos a copiar el enunciado, ¿verdad? Así como hemos estado haciendo en las clases anteriores. Ok, ahí lo tenemos ya. Vamos a ver, ¿qué consideran ustedes que hay que leer? ¿Qué consideran ustedes que hay que conocer antes de comenzar con los procesos o con lo que sea que tengamos nosotros que hacer? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Preguntarle cuántas horas ha trabajado. Ok, eso es lo primero. Entonces, vamos a
solicitar que ingrese las horas trabajadas. Luego de conocer cuántas horas son las que el empleado ha solicitado, ¿qué harían ustedes? Hacer la operación de las horas por el dinero. Bueno, bueno, ahí Exacto, Arturo. O sea, hay que conocer cuánto es el pago. No, pero es que, vean, dice, si trabaja 40 horas o menos, se le paga 16 por hora. Entonces quiere decir que su salario o su pago por hora normal son $16. ¿Sí? Espérenme que aquí están escribiendo. Arturo me dice saber a cuánto se le pagan las horas extra. Las horas extras acá están. Dice que 16 se le cancelan por 40 horas o menos. O sea que como quien dice su salario normal es 16. Si trabaja, dice, más de 16 horas, se le paga 16 por cada una de las 40 horas, que es lo mismo que está acá. ¿Sí? Que aquí dice 40 horas o menos. O sea, siempre el pago hasta un máximo de 40 va a ser de $16 la hora. Y después de las 40 se le van a pagar $20, que serían las horas extras. Entonces, el pago ya lo tenemos. Digamos que sería pago, ¿qué? Pago normal, digamos. Pago N va a ser igual a 16. Y el pago extra, o sea, por las horas extra, va a ser de 20. Sí, eso ya nos lo dan. Si en un dado caso no nos lo dieran, ahí sí, ¿verdad? Tendríamos que conocerlo. Entonces, dice que, bueno, nosotros vamos a conocer las horas trabajadas, ¿verdad? Digamos que sería horas T, las horas trabajadas. Pero también dice que hay que considerar las horas extra. Entonces, para cada dije, hora, ahí podría ser con una condición, ¿verdad? sí, sí, es que la condición la vamos a establecer, pero ya dentro del programa. Ahorita solo estamos haciendo como el análisis. Ok, las horas extras, ¿cómo las vamos a calcular? Las horas extra van a ser igual a las horas trabajadas, que son las horas totales, menos 40. ¿Sí? Porque eso es lo que nos está diciendo, que las primeras 40 horas son las horas normales, digamos, y después de las 40 horas, él ya va a considerar que son horas extra. Entonces así tendríamos nosotros que hacer el cálculo. O sea, estoy hablando del cálculo, ¿verdad? Todavía no hemos entrado a las decisiones. Ahora, sí, entremos ya a hacer el programa como tal. Ok, vamos a declarar entonces las variables, eh, las horas T, ¿verdad? Que van a ser las horas trabajadas, el pago por hora normal, el pago por hora extra y la variable de horas extra. Entonces, horas T y horas extra van a ser variables tipo entero, ¿verdad?
van a ser variables tipo entero. Entonces, vamos a declarar horas T y vamos a declarar horas E. En el ejemplo que estamos haciendo, el pago normal y el pago por hora extra es un valor entero, ¿verdad? Entonces podríamos declarar también estas otras dos, pago N y pago E, lo podríamos declarar como tipo entero, porque esos son los valores que se nos están dando. Entonces vamos a declararlas, ¿verdad? Porque vamos a seguir las características que tiene el ejercicio que estamos haciendo. Pago N y pago E. Ok, estas serían variables de tipo entero. Pero se nos está pidiendo el salario semanal. Entonces necesitamos también una variable que se denomine salario. Entonces vamos a declararla, podemos declararla en este caso, en este caso porque son valores enteros, todo lo que nos están dando son valores enteros. Podemos decir que vamos a tener la variable salario de tipo también entero. Ok, entonces ya tenemos acá la declaración de las variables. Ahora tenemos que comenzar a leer, a ingresar los valores. Vamos a mandar un mensaje. Donde le pidamos las horas trabajadas. Aquí no estamos pidiendo horas extras ni horas normales, sino que las horas en completo, ¿verdad? El empleado trabajó 50 horas, el empleado trabajó 20 horas, el empleado trabajó 30 horas en la semana. Ingrese las horas trabajadas, le vamos a terminar de poner aquí en la semana. Y vamos a leer nuestra primera variable que sería horas T, ¿verdad? Entonces, horas T va a ser igual lado punto, como es tipo entero, seleccionamos el tipo entero. Entonces acá ya tenemos las horas trabajadas. No importa si hizo horas extras, si no hizo horas extras. Entonces aquí comenzamos ya nosotros con nuestras decisiones, ¿verdad? Decisiones. Entonces vamos con nuestro if. Y nuestro if, ¿qué es lo que va a comparar? Si las horas trabajadas son mayores o iguales, ¿sí? Porque ya el enunciado dice que si trabaja 40 horas o menos, entonces en esta parte nos está diciendo que si las horas trabajadas son 40, si son 39, si son 38, si son 37, se le van a pagar a $16 la hora. Si ya son 41, 42, etcétera, esa hora extra se le va a pagar a $20. Entonces, aquí lo vamos a hacer de varias formas para que ustedes vean que no hay una sola solución, ¿verdad? Entonces, si las horas trabajadas son mayores o iguales. A ver. Mayores o iguales.
Inge, no tendría que ser menor o igual. Puede ser. Es que lo que les estoy diciendo, o sea, ustedes pueden resolverlo de diferentes formas. Vaya, lo vamos a hacer así como usted me está diciendo. Menor o igual. Espérense que me trabó el teclado. Ay. Menor o igual a 40. Ok, si es menor o igual a 40, ¿qué voy a hacer? Quiere decir que no hizo horas extra, ¿verdad? Entonces, el salario, que ya de un solo me voy a calcular el salario a qué sería igual a las horas trabajadas multiplicadas por 16. ¿Sí? Porque eso es lo que me dice, que si trabajó 40 horas o menos, se le van a pagar 16 o a 16 la hora. Entonces, ahí tenemos ya la primera decisión. Salario me está diciendo, Es que esa variable no la he declarado. es con S pequeña, ahí está. No es con S mayúscula. Ok, ahí tenemos la primera decisión. Si las horas trabajadas son menores o iguales que 40, el salario pues va a ser fácil calcularlo, ¿verdad? El salario va a ser igual a las horas trabajadas por 16. Entonces, allí ya cumplimos o ya realizamos la primera operación. Ahora, si el salario es superior a las 40, podemos colocarle un else acá, ¿verdad? Y primero tenemos que calcular las horas extras de las horas totales que él ha trabajado. Entonces, las horas extras van a ser iguales a las horas trabajadas menos 40, ¿verdad? Porque ahí yo ya estoy viendo todas aquellas horas o aquella cantidad que supera las 40, entonces ahí yo voy obteniendo el cálculo, ¿verdad? De las horas extras. Ahora, ya tengo mis horas extras, ¿verdad? Tengo que calcular el salario. Entonces, salario va a ser igual, salario va a ser igual a las primeras horas que dice que son 40, ¿verdad? Serían 40 por 16, porque ahí estoy calculando las primeras 40 horas o el salario de las primeras 40 horas, más las horas extra por 20 horas. Ok, aquí me está pidiendo que lo inicialice. Vamos a colocarle acá, 0. Y así ya tengo calculado mis horas extras. Cuando superen las horas trabajadas, las 40, ya tengo calculado también el salario. Vamos a ponerle unos paréntesis. Ahora bien, ya tenemos esto, hay que imprimir, ¿verdad? Vamos a colocar una impresión.
Aquí hay un problema. Aquí hay un lío. ¿Qué va a pasar si yo dejo esto así? Le va a tirar un error, ingeniera, porque le falta, ha puesto una R en vez de la T. Acá. Sí, no, pero no con respecto a la escritura, sino que ya a la ejecución. ¿Qué va a pasar si yo lo dejo así? Por aquí tengo otro error. Vamos a ver. Que le ha puesto un más y tendría que ser una coma. Sí, ¿verdad? Bye. No, el que No, está a la no. par del 40 tendría que ser la coma. No, ya sé qué es lo que pasó acá. Ese más tendría que ser la coma. No, es que estos van con más. No van con coma las impresiones. Acá están, van con más. No, no es ese el error que me está dando aquí. Ahí está. Ok. Vaya, ese era el error de sintaxis, pero lo que yo les estoy preguntando es la lógica. Es la lógica. Para mí, tendrían que mostrarse primero las horas y luego el salario. Y luego el salario. Ajá, o sea, poner la segunda línea arriba y la primera abajo. Lo que pasa es que, vaya, la salida tendría que ser las horas que la persona trabajó, ¿sí? Cuánto se le va a pagar por su jornada normal, digamos, y cuánto sería lo que se le pagaría por su jornada extra, ¿sí? O sea, esa es la salida que debemos de imprimirle, porque cuando a ustedes les dan digamos, el recibo o la hojita con la que cuando se nos cancela el salario, allí va especificado cuántas son nuestras horas normales trabajadas, o sea, la jornada que debemos o la cantidad de horas que debemos o el salario, mejor dicho, el salario que nosotros devengamos eh, por la jornada normal y cuánto es lo que nos pagan por horas extra y cuánto fueron las horas extras que nosotros trabajamos. Al menos allí donde yo trabajo, pues así se nos reporta, ¿verdad? Entonces, y es lo ideal porque así usted como empleado, pues sabe cuántas horas le pagaron extras si no le quedaron debiendo alguna, ¿verdad? Y cuánto fue su salario normal. Entonces, si nosotros dejamos esto así, lo que sucede es que este cálculo lo podemos sacar, ¿verdad? Lo que son las horas normales trabajadas. ¿Y por qué le he quitado los 40? Porque no sé si la persona ha hecho horas extras o no ha hecho horas extras, porque eso no lo he yo calculado. El devengado no podría ser salario, porque en salario pues ya tenemos digamos, el pago total, ¿verdad? Ya sea que trabajó horas extras, en este caso de aquí, o ya sea que no trabajó, ¿verdad? Horas extras. Entonces, si la persona no trabajó horas extras, entonces está bien, lo voy a imprimir aquí. Pero si trabajó horas extras, no podríamos utilizar esta variable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la impresión ya tenemos calculado allí lo que es el pago total de la persona.
Entonces, vamos a ver. Aquí serían las horas normales, ¿verdad? Las horas totales que la persona trabajó. Acá va, sí, sí, ¿cómo se llama? Aquí tendría que ir, no la variable salario, sino que las horas, este valor, ¿verdad? Horas T, que serían las horas totales, por 16, que es el pago que se le reconoce al empleado por sus primeras 40 horas. Aquí calculo yo las horas normales, ¿verdad? Y aquí lo que devengó por las horas normales. Ahora, si yo quiero imprimir el extra, solo el extra, no el salario todavía completo. Entonces, tendríamos que poner horas extra. Eso sí lo tenemos acá, en esta parte. Aquí sí ya lo hemos calculado. Horas extra. Más lo que devengó en esas horas extra. Y por último ya tendríamos que imprimir lo que en realidad se le va a dar. Y aquí sí, ya iría la variable salario. Ok, ¿se comprende? Lo que he hecho es que he ido dividiendo o especificando para que no me quede, para no imprimir una sola o no hacer una sola impresión. Primero, ¿verdad? Solo coloqué un mensaje común y corriente. Luego voy dividiendo las horas normales de las horas extras para al final imprimir lo que en realidad devengó el empleado. Entonces, en la primera línea, eh, para poder colocar o para poder imprimir las horas normales son hasta un valor de 40. Entonces, como yo aquí en las impresiones, yo no sé si la persona trabajó más de 40 o no trabajó, entonces yo coloco lo que leí por teclado, el total de las horas, y le resto 40, ¿sí? Para especificar cuáles fueron las horas normales. Y luego hago el mismo cálculo por 16 para saber si el salario normal. Pero si ustedes sienten que no se comprende bien, vamos a hacer otra cosa. Vamos a imprimir
vamos a cambiarle el orden a estas, a la forma en cómo lo estamos redactando. Entonces, acá voy a mandar a imprimir primero el mensajito, luego aquí, cuando yo ya haya hecho la decisión, voy a colocar lo de las horas normales, solo que le voy a cambiar obviamente la redacción, porque no va a ser igual. Horas normales sería, como estoy en la decisión de que no trabajo horas extras, no tengo que hacer nada de esto. Sería horas T y mi devengado, acá sí puedo ocupar la variable salario. Aquí, como ya estoy utilizando más de una sentencia dentro de la condicional, ya tengo que utilizar llaves. Hasta el momento no lo habíamos hecho así, pero ahora sí. Y si se fijan, ya se quita el error que se me estaba mostrando. Entonces, vamos a también acá a colocar la variable. Ah, no, esa ya está. La variable horas extra ya la tengo inicializada con 0. Entonces, si mis horas son menores o iguales a 40, quiere decir que no hizo horas extra. Entonces, el salario va a ser horas trabajadas por 16 y voy a mandar a imprimir, ¿verdad? Horas normales, el valor que tengo en horas T, y luego el rótulo de vengado donde me va a colocar cuánto es lo que la persona se le va a cancelar. Luego, si ustedes lo quieren hacer así, se puede también hacer así. Podemos colocar out.println horas extra y aquí lo puedo dejar de un solo como la variable horas extras la tengo con 0, no me va a generar ningún problema. Y acá puedo poner devengado pago extra. Si se fijan, acá tengo la variable. Entonces, esta variable la tengo que inicializar con 0 para que cuando yo la utilice no me lleve el valor, ¿verdad? De otra ejecución anterior que yo hubiera realizado. Entonces, aquí tengo pago E. O también lo podemos poner acá. El pago E, como yo sé que no va a tener pago extra, de un solo le asigno el valor de 0. Y las horas extra, igual, las puedo colocar acá para como asegurarme de que esa variable no tenga ningún valor de ejecuciones anteriores. Entonces, el salario no, porque lo estoy calculando en ese momento. El pago extra le voy a asignar 0 porque no va a tener, ¿verdad? Pago extra este empleado. Y las horas extra, igual, no tiene horas extras porque la cantidad que trabajó o que elaboró fueron menores o iguales que 40. Y cuando imprima horas T, pues son las horas, ¿verdad? Que él trae. Aquí no tengo que haber hecho ningún cálculo para decir, fueron tantas las horas normales y tantas las horas extras, porque estoy en la condición que no trabajo más de 40 horas. Y el devengado sería pues lo que se le ha calculado con el valor de los 16 de las primeras 40 horas. Y las horas extras, o sea, voy a imprimirle porque como estamos tratando de simular que vamos a imprimir una boleta de pago,
Entonces acá las horas extra me va a imprimir 0 porque no tiene horas extra, y de igual el devengado de las horas extra, ¿verdad? Porque estoy hablando de horas extra. Ese sería pago E, ¿verdad? Pago E, ¿por qué? Porque pago E lo tengo con el valor de 0 porque no ha devengado más horas extras. Ahora, esperen, ya les hagamos ahora el si no. Ahora, en el si no, las horas extras sí, hay que calcularlas, ¿verdad? Porque hay que calcularla, hay que saber el diferencial de las 40 primeras horas. El salario, aquí no sería salario. Bueno, lo vamos a dividir, mejor dicho. Aquí lo vamos a dividir. Aquí vamos a calcular primero el pago extra, que va a ser igual a las horas extras multiplicadas por 20, y luego en salario vamos a hacer las primeras 40 por 16 más, porque para eso habíamos colocado la variable, más el pago extra. Y ahora, cuando imprimamos, las horas normales serían, no serían las horas trabajadas, ¿verdad? Porque las horas trabajadas tendrían que ser 40. Entonces aquí vamos a colocar pues que son 40 como tal. Y acá lo devengado de las primeras 40 horas sería esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Y las horas extra, si me quedaría con la misma variable, horas E, porque eso es lo que yo tengo acá. Aquí tengo el cálculo de las horas extra, y el devengado de las horas extra sería pago E. Ahora ya tengo, digamos, seccionado cómo me iría quedando el pago de las horas normales más el pago de las horas extra. Y me falta imprimir cuánto es lo que va a recibir en total el empleado. Entonces, el devengado, ¿verdad? El devengado de la semana, sí, ya sería la variable salario. ¿Sí? Y acá tomaría cualquiera de las dos, de los dos resultados. Si fue una cantidad menor que 40, él va a tomar esta variable, que es la que yo estoy mandando a imprimir aquí. Y si no, si fueron más de 40 horas, él tomaría esta otra variable, que es la que se ha calculado con las primeras 40 a $16 y el pago extra, que son el resto de las horas por 20. Entonces, este sí ya nos quedaría como que más estructurado de lo que estaba haciendo anteriormente. ¿Preguntas? Ejecutémoslo para ver si nos funciona. Vamos a calcular una que sea menor de 40, 30. Las horas normales dice son 30. El devengado dice que son 480. Vamos a ver. 30
por 16. Ahí está, son 480. Las horas extra pues serían 0 y el devengado, ¿verdad? De la semana sería 480. Ok, probémoslo ahora exactamente con 40. Nos tiene que dar un pago normal. 40 sería por 16. Ahí está, son 640. Ahora probémoslo con 45. Ya allí ya lleva 5 horas extra. Entonces el salario del empleado dice para las 40 horas normales, ¿verdad? Son 640. Para las horas extra, que son 5, 5 por 20 son 100, 100 más 640 son 740. Entonces ahí está ya la ejecución, ¿verdad? Del programa, donde se ha tomado las horas normales y las horas extra. Ok, preguntas. Preguntas. ¿Cómo, Arturo? No le entiendo eso que me dice que no es que necesite más que la primera línea. No, no le comprendo. Donde lo multiplica por 16. Esta línea de acá, no sé si le comprendo. Esto me dice usted que solamente esto necesita. Y que lo demás ya no. No, necesita lo demás. Porque, porque necesitamos conocer si calculó, perdón, si realizó o no realizó horas extra. Vean, esta es, como les decía, esta es una forma de realizarlo, pero también podríamos hacerlo de otra forma. Tal vez como para ir aclarándole lo que me dice Arturo. Ok, voy a abrir otro proyecto. Porque si lo hago aquí mismo se va a ver muy... Vaya, vamos a copiar.
Vamos a copiar esto porque esto tendría que ir igual. Ok. Aquí nos está pidiendo el salario, ¿verdad? Vamos a... Vamos a hacer algunos cálculos antes de. Por ejemplo, las horas, digamos, las horas, el cálculo de las horas extra lo voy a dejar tal cual. Sería horas T menos las 40. Aquí yo estoy calculando si la persona hizo o no hizo horas extras, ¿sí? Entonces voy a basar mi decisión en las horas extra, no en las horas totales. Entonces puedo hacer esto. Es que como les dije, esto se puede hacer de diferente forma. Si las horas extra, no. Si las horas extra okay. Ok. Sí, aquí lo que estoy queriendo colocar es sí hacer el cálculo de las horas extra. Hacer el cálculo primero o basarme en las horas extra y no en las horas normales. Entonces, si las horas extra son diferentes a cero, quiere decir que sí, ¿verdad? Que hizo horas extra, entonces yo voy a hacer el cálculo de el pago extra, que sería igual ay, que sería igual el pago extra sería igual a las horas extra multiplicadas por 20. Entonces, allí ya tengo el pago por las horas extras. Entonces, aquí puedo ya de un solo irme a imprimir esto que yo he dejado acá. Esto que yo he dejado acá. Entonces, lo voy a copiar
lo vamos a pegar acá. Ya lo vamos a modificar. Entonces, las horas normales no podrían ser horas T, ¿verdad? Porque en horas T pues va todo. Entonces, el pago de las horas extras, esta línea sí la podemos reutilizar porque aquí irían las horas extras, ¿verdad? Las horas extras que se han calculado y aquí iría el cálculo del pago extra. Ahora, ¿cómo imprimiría las horas normales? Las horas que la persona ha trabajado, si es que las ha trabajado, porque esto se me va a cumplir o esta línea de acá llevaría valores siempre y cuando se haya ejecutado esta condición. Esta la vamos a quitar porque solamente sería una. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Aquí el salario me está dando error porque no lo he calculado todavía. Entonces, ¿cómo lo podríamos colocar acá? El pago está definido como pago, dice Arturo, con minúscula. Sí. Sí, era lo que me estaba dando error. Aquí me está dando error porque el salario no lo he calculado. La variable salario está acá, pero no tenía ningún valor. Entonces le coloco el 0 para que se me quite este error ahorita, pero este es error, digamos, de ejecución, pero no es, ahorita tenemos error de lógica, porque esto no nos funcionaría todavía, no nos daría el resultado como tal. Entonces, ¿qué debería de hacer yo acá si lo que estoy calculando primero es el pago de las horas extra o estoy basando mis impresiones con respecto al cálculo de las horas extra? ¿Qué tendríamos que hacer? Acá yo estoy, calculo, ¿verdad? Las horas extra y luego en base a el valor que me ha dado, yo calculo el pago que se va a realizar por estas horas extras, pero no he calculado el pago que no sea por horas extra, o sea, el pago normal, el pago común y corriente de las primeras 40 horas. Ese pago yo no lo he hecho, entonces puedo hacer aquí el pago normal y mi pago normal sería igual a las 40 horas por 16. Esto sí trabaja sí trabaja las 40 horas comunes y corrientes. Pero ¿qué sucede si trabaja menos de 40? ¿Cómo podría calcularlo allí? ¿O creen que tendríamos que colocar alguna otra condición? ¿O cómo podríamos calcular las horas normales? Las horas totales por 16. Así se nota cuánto trabajó el empleado, ¿no? Es que en las horas totales, Arturo, van todas. En las horas totales van todas. No van completas. Vaya, mire, le voy a poner acá. Si el empleado trabaja, digamos, de 0 a 40,
40 exacto, el pago sería 16, ¿sí? Y si trabaja más de 40, entonces sería el excedente, o sea, las horas de más de 40 multiplicadas por 20. El excedente sería multiplicado por 20, más lo que trabajó, que serían las 40 por 16. Pero el problema aquí no es ese, si el problema es que si la persona no hizo horas extra, pero tampoco alcanzó a hacer las 40 horas, entonces el pago solamente sería por 16, no sería perdón, sería las, digamos, 20, 30, 35, 39, inclusive 40 horas por 16 y no se le calcularían horas extra. Entonces, ¿cómo podemos ponerlo aquí? Eso, haciéndolo acá. Solo sería la variable horas por 16. Ajá, exacto. Eso es lo que estoy haciendo aquí. El pago normal, ¿verdad? Vamos a quitar esto porque aquí estábamos. El pago normal quedaría las horas totales por 16, porque sabemos que no tuvo hora extra, ¿sí? Y así nos quedaría solamente con una acción, así como nos estaba diciendo Arturo, ¿verdad? Arturo creo que fue el que nos estaba preguntando, sí, Arturo fue, que si podía quedar solo con una acción dentro de la condición. Entonces, repitiendo, ¿verdad? Sí, bueno, ingresamos las horas totales. Luego calculamos cuántas horas extra hizo. Si la persona hizo horas extras, o sea, si las horas extras son diferentes a 0, quiere decir que hizo hora extra. Entonces, si él hizo hora extra, el pago que se le va a cancelar por esas horas va a ser las horas extra o la variable donde yo tengo calculada cuántas horas extra hizo multiplicado por 20. Si no hizo horas extra, quiere decir que su pago normal va a ser, o el pago, sí, el pago normal va a ser igual a las horas que trabajó multiplicadas por 16. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a imprimir yo? Las horas normales, ¿verdad? Serían las horas, no, acá sería, sí, las horas normales no las podemos colocar como horas T, porque en horas T, si él hizo horas extra, van todas. Entonces, ¿cómo podríamos poner acá las horas que no excedieron a las horas extra? Y el devengado por estas horas normales no sería salario, sino que sería pago N. Un pago N donde yo tengo el pago normal de las horas. Como otra condición, me dice Arturo. Ok, o podemos meter, bueno, pero es que ahí sería, ya no sería, ya no sería como Arturo lo quería hacer, de que solamente llevara una acción dentro de la decisión, dentro de la condición.
porque con las horas extras estamos normal, estamos bien. Acá en las horas extras dice, aquí nos da el valor de las horas extras, ¿verdad? De lo que devengó o de lo que elaboró él, más de los 40. Y en el devengado está bien también, ¿verdad? Porque tenemos esto. O sea, donde estamos, digamos, con el problema es en el pago de las horas normales. En esta parte de aquí es donde tenemos problema. ¿Por qué? Porque si él entra a esta parte, esta no la tiene todavía hecha. Esta no la tiene hecha. Entonces, lo que podemos hacer acá es, bueno, tenemos que corregir esto, las horas normales, porque las horas normales, si no, bueno, si trabajó o no trabajó en demás de los 40, entonces esta cantidad que tenemos acá es ya sea, digamos que fueran 35, no hay problema, pero ¿qué pasa si fueran 45? Entonces aquí, ya digamos, este valor, él imprimiría eso aquí y no es lo correcto, ¿verdad? Ah, perdón, Arturo. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos para poner las horas normales acá si trabajó horas extras? Porque si no trabajo horas extras no va a haber problema, pero ¿qué sucede si trabajo horas extras? En la variable horas T, yo traigo el valor de 45, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que aquí, en este espacio que él va a imprimir, me imprima 40? Sin establecer otra condición, porque eso es lo que estamos tratando de evitar, colocar otra condición. ¿Cómo lo pondría yo allí? Entonces hay que quitarle las horas extras. Hay que quitarle las horas extras. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí nada más, ¿verdad? Horas T menos así. En horas T traigo, digamos, 45. En horas extras ya las tengo calculadas. Las tengo aquí, que son 45 menos 40, son 5. Entonces, a 45 le quito las 5 horas extras, me quedan las 40, que son las horas normales. Esto en el caso que haya trabajado horas extras, pero si no ha trabajado horas extras, en horas E, ¿qué trae? Trae, digamos, 35, si fueran menos, ¿verdad? 35 menos 40, me quedaría menos 5. Entonces, aquí va a traer un valor negativo. Entonces, ese valor como que no nos quedaría así como que muy certero, como que no sería lo ideal para que él lo imprima. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? O ponemos una impresión dentro de la condición o sin establecer otra condición, porque lo que estamos, como repito, estamos tratando de evitar es colocar más condiciones. Quizás sería de hacer la operación ahí arriba De del la if. condición, ¿verdad que sí? Digamos que aquí sería, solo que vamos a utilizar otra variable, ya la vamos a declarar. Horas normales, vamos a dejar igualada a 0. Entonces, las horas normales serían las horas totales
menos las horas extra. Y ahora acá serían las horas normales, lo que yo imprimiría. Y el de vengado
Vaya, fíjense acá, cuando es menor de 40, las horas extra me está dando un valor negativo. ¿Por qué? Porque lo tengo aquí, ¿verdad? Lo tengo acá. Este valor no lo está... él calcula acá las horas extra y obviamente me queda un valor negativo, porque es 35, ¿verdad? 35 menos 40 es menos 5. Pero cuando él viene acá, él en el si no, las horas extra, que se supone que son las que yo he calculado aquí, me las debería de colocar o de inicializar con 0, pero me la está tomando siempre con el valor que le resultó de esta operación. No me la está, como quien dice, no me la está limpiando, ¿verdad? No me la está inicializando con 0. Y por eso hace ese otro cálculo. Entonces, ¿qué es lo malo? Acá no tendría que ser diferente de 0, sino que tendría que ser mayor que 0. Vamos a cambiarle el condicional. Vamos a volverlo a probar con el mismo valor. Ahí está. El salario del empleado es 35, ¿verdad? Que son las horas normales. 35 por 16. 35 por 16. Ahí está, 560. Horas extras no hay. Ahora probémoslo con un valor que sea mayor de 40, con 41. 41 son 40 por 16, que son las horas normales. Ahí está, son 640. Y una hora extra, entonces el devengado son 20. Ah, pero me hizo falta la última línea donde va el salario total. Ok, pero aquí ya se resolvió. Y si se fijaron, es diferente, ¿verdad? Ya no es de la misma forma en cómo lo habíamos desarrollado en, en el programa anterior. Aquí lo estamos trabajando en base a las horas extras, no las horas trabajadas. Y los cálculos sí se tienen que ir haciendo varios para poder al final imprimir esto. Si no, o sea, se nos hace más largo el programa porque esto, digamos, estas dos impresiones las tendríamos que repetir en cada condición, si se cumple o si no se cumple la condición que hemos establecido. Y obviamente pues se nos haría más largo el programa. Entonces, acá lo que nos falta es la línea de cuánto es lo devengado en la semana. Acá el salario esa variable como tal, salario no se ha calculado. Entonces el salario lo podemos calcular dentro del if o dentro del else o afuera, haciendo un solo cálculo. Salario el salario sería igual al pago normal, que lo tenemos si la condición, tenemos calculado el valor si se cumple o si no se cumple. Entonces, el pago normal más el pago extra, que también lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Entonces, no necesitamos hacer ese cálculo dentro de la condición, sino que lo podemos hacer fuera. Pago extra. Entonces,
Ahora sí, veamos si nos hace la sumatoria. Vamos a probar siempre con 41. Ahí está. Son 640 por las normales más 20 por lo extra. Entonces, al sumarlo nos da 660. Entonces, ahí está. Ahí tienen otra forma ustedes de poder resolver el ejercicio. Entonces, les voy a copiar las dos soluciones en la plataforma para que vean ustedes las dos formas, ¿verdad? Bueno, una de las dos formas que se pueden hacer, porque no es única. Vamos a copiar entonces. Esta sería una solución y la otra que hicimos anteriormente. Y si se fijaron, con las dos funciona. Y hay solución 1. Y posiblemente ustedes digan, ay, la Inge se complicó la vida. Lo que pasa es que a veces, o sea, si uno busca o trata de solucionarlo así rápidamente, puede ser que el ejercicio pues le salga bastante largo, el código le salga bastante largo, porque ustedes van colocando, ¿verdad? Cada una de las, digamos, de las posibilidades que en el momento a ustedes se les van presentando, entonces ustedes las van eh, plasmando en el programa. Pero hay que tratar siempre de ser eficaces, o sea, de que el programa nos sea corto el código, pero que la solución pues sea la correcta. Entonces, para eso a veces es necesario, ¿verdad? Complicarnos nosotros la vida en el momento en que estamos programando para que cuando ya se deje el programa ya en ejecución, pues ya sea un código bastante reducido, pero que sea eficiente. Ok, ahí tienen ya las dos soluciones en plataforma, ya se las copié. ¿Preguntas? No, ingeniera. Ok. Ok, entonces nos vemos el día miércoles, jóvenes. Llegamos hasta acá.